Bueno, aquí estoy con la doctora en economía, Verónica Serafini. ¿Qué tal, Verónica? Un gusto tenerte aquí en el programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Gracias por la invitación y bueno, un gusto estar contigo, con la audiencia y con la teleaudiencia. Así es. Vos sabés, Vero, que estaba, bueno, todo el mundo está sintiendo la suba de precios, ¿no? En todos lados, en el supermercado, en el combustible, en el almacén, donde uno se vaya, en la empanada que compra, lo que sea, siente esta suba. Quiero empezar leyéndote un tweet que se publicó esta semana de Leila, una chica que escribió en el Twitter que dice así, te lo voy a leer textualmente: sinceramente, ya no sé cómo vivir en este país. Hoy fui al súper, me alcanzó 412.000 guaraníes y solo compré yogur, pollo y algunas cosas de aseo. O sea, nada para el mes. Explícame cómo se puede vivir con el sueldo mínimo. Y este es un poco sentir de mucha gente, ¿no? Que no le alcanza cuando va al supermercado o es demasiado caro. ¿Qué está pasando, digamos? Bueno, yo creo que la pandemia y las consecuencias de la pandemia exacerbaron todos los problemas que veníamos teniendo, porque la inflación de alimentos ya venía de antes, pero afectaba más a los sectores eh, probablemente de menores ingresos al medio o a los que tienen salario mínimo. Si nosotros nos ponemos a ver el precio de algunos productos básicos como las hortalizas, ya venían de a 10.000 o a 12.000 o 9.000 desde hace bastante tiempo atrás, y la inflación de alimentos se ha recrudecido antes de la pandemia, y en la pandemia lo que ha pasado es que se han sumado la crisis económica que mantuvo los ingresos y eso presiona a que alcance menos, y el aumento de los precios de otros bienes como el combustible. Entonces la conjunción de eso genera hoy una inflación muy persistente de todos los meses en los alimentos, y bueno, la angustia de la gente que todavía no consigue recuperarse. Lo poco que se recuperó en el año 2021, post pandemia, digamos, se lo comió la inflación. Y eso se ve también en los datos de pobreza. Los datos, a pesar del crecimiento de este último año, de que se han levantado las restricciones, ya pareciera que hay una actividad normal. En realidad no, lo que pasó fue que mejoraron levemente los ingresos, pero como la inflación fue igual que ese aumento de los ingresos, no se, la capacidad adquisitiva se mantuvo, y por lo tanto, aunque aumentaron los ingresos de las personas en situación de pobreza o los que están ahí por encima, un poco por encima, no pudieron dejar la pobreza. O sea, tiene muchos impactos. Más allá de la capacidad adquisitiva, nos puso en una situación en el que el trabajo o trabajar ya no contribuye a reducir la pobreza. Y quiero seguirte con este tweet porque ella tuvo muchas respuestas y algunas respuestas fueron, eh, por decir, argeles, por usar un término, ¿no? Alguien le respondió, ah, bueno, pero si compras yogur, luego no te va a alcanzar. O porque ella compró, creo que había comprado arena para su gato, y después otro le contestó, ah, bueno, pero la marca, porque ella puso unas fotos, ¿no? De lo que compró. Y entonces había una foto también de un dentífrico, que era esta marca Colgate, que es una marca, digamos, estándar, digamos, entonces no tiene nada del otro mundo. Es decir, una persona que gana el sueldo mínimo no tiene derecho a comprar un yogur o a tener un buen dentífrico, digamos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lavarse con lavandina, ¿qué es lo que tiene que hacer? Un poco eso, ¿no? Esa recriminación también de decir, ah, no, pero vos más o menos te querés hacer la chuchi, pero
¿Cómo no va a poder comprar un yogur? No, no va a tener derecho a poder comprar un yogur. Y yo creo que tiene que ver con factores estructurales como la ausencia de una ciudadanía económica. No nos consideramos con derecho a vivir bien y a tener una vida de calidad, por un lado. Por otro lado, también es cierto que creo que somos una sociedad adormecida por los problemas. La gente está muy preocupada por trabajar y por salvarse a sí misma porque no construimos. Es parte de no tener la ciudadanía, esa ciudadanía económica, no construimos un país con cohesión social. Entonces terminamos con el sálvese quien pueda. Y bueno, estamos pagando el precio de esa situación, que también se combina con un modelo económico que, a pesar del crecimiento, no permitió que las personas mejoren. Entonces existe esa sensación de que tenemos que vivir con lo que se pueda y tratar de vivir día a día. Eso se vio siempre en los programas contra la pobreza también. Uno ve una persona está en situación de pobreza o cree que está en situación de pobreza y tiene televisión o tiene un celular y se criticaba, cuando que hoy el contacto con el mundo, no vivir aislado, implica tener que gastar en moto, tener que invertir en un celular. De hecho, hay muchas ocupaciones que no, sin celular no se pueden tener. Todas las ocupaciones, todos los oficios, cómo uno se comunica con una persona cuando se necesita algún tipo de servicio con el celular. Sin embargo, hace unos años atrás se criticaba tener celular, se criticaba tener moto, porque 20 años atrás tener moto y tener celular era para las personas que tenían riqueza, que eran más ricos que el resto. Hoy cambió la situación. Tener moto y tener celular no significa tener riqueza. Al contrario, puede significar tener pobreza, vivir en aislamiento, ser pobre, y por lo tanto se necesita ese tipo de bienes. Un gran desafío que tenemos como país es construir esa cohesión social, construir ese ideal de qué es vivir bien. Estamos acostumbrados a recibir malos servicios de salud, a organizar y ver cómo nos salvamos en el tema de salud, a tener mala calidad de educación, a no protestar y no salir a manifestarnos cuando no se cumplen los preceptos constitucionales, los derechos constitucionales como otras sociedades. Y bueno, eh, eso, eso nos lleva a una situación como esta, y tenemos que ponernos a pensar seriamente de cómo construir un país mejor en ese sentido. Eh, hace hace unos programas habíamos hecho una nota estábamos hablando sobre alimentación y hablábamos con algunas organizaciones campesinas también y hablábamos de la calidad de vida, ¿no? Está bien, te podés ir al supermercado a comprar a granel o te podés ir no sé dónde, pero ¿por qué tiene que ser en detrimento, digamos, de la calidad de vida de las personas más vulnerables o que no le alcanza el dinero, ni qué decirle que no cobra sueldo mínimo, digamos? Es como conformarte con la galleta y el cocido o la tortilla, todo frito, digamos, y bueno, y así te tiene que ir y punto, digamos. Entonces, no, no, no es posible que haya una gran parte de la población que no pueda acceder a una mejor alimentación, por ejemplo, por hablar solamente de la comida, que es algo que lo hacemos todo el día, ¿no? A diario. Eh, pero fíjate el impacto negativo que tiene el no considerar eso. Están empeorando los indicadores nutricionales en Paraguay. Está aumentando, por ejemplo, la obesidad. La obesidad conlleva mala calidad de vida para las personas, otras enfermedades como presión alta, como diabetes, pero también tiene un costo alto en la salud pública. Y tuvo un costo alto en la epidemia.
porque uno de los factores asociados a la mortalidad fue la obesidad. Y eso de nuevo costó muy caro a la salud pública porque implicó una inversión muy importante en, de terapia intensiva. Y por otro lado también está concatenado con la crisis rural. ¿Quién produce los alimentos? La agricultura familiar. Y ese sector es el sector de mayor pobreza, porque mientras en las ciudades tenemos alimentos caros, hortalizas, frutas y verduras caras, en el sector en el que se producen tienen ingresos bajos, porque la brecha entre lo que se paga en la ciudad y lo que se paga al productor es muy amplia. Entonces no es solamente el problema de producir, sino también es el de la comercialización, es el del acceso, el de tener garantías de alimentos de calidad, es inocuos, sanos, agua potable. Es decir, tenemos que ver el problema de la inflación como un problema de amplio, de muchas políticas públicas, incluyendo también las políticas económicas. Por ejemplo, ahora está subiendo el precio del pan, somos productores de trigo, pero resulta que estamos exportando el trigo. Brasil nos está comprando todo el stock de trigo que teníamos. Entonces hay un desfasaje también en producimos, pero al tener escasez, sube el precio y afecta a las personas de menores ingresos, que la alimentación representa alrededor del 40-50% del costo de la canasta familiar. Y otra parte importante, el transporte, ya sea porque pagan transporte público, porque compran combustible en moto, porque tienen auto y se necesita combustible y mantenimiento y todo lo demás. Entonces, los dos precios que están afectando, que están subiendo, afectan muchísimo a la canasta familiar, cuando que nosotros somos productores de energía eléctrica y somos productores de alimentos, pero no tenemos políticas para que esa producción le beneficie a los paraguayos y paraguayas. Y estamos pagando caro, porque otros países que no tienen eso están en nuestra misma situación. Nosotros no deberíamos haber estado en esta situación. No podemos compararnos. Hay gente que dice en todo hay que aguantarse porque en todo el mundo pasa esto. No, nosotros somos productores de los bienes y servicios que pueden, que no deberían estar no deberíamos estar en la situación en la que estamos, porque producimos energía y si hubiéramos hecho las cosas bien y cambiado nuestra matriz energética, hoy no estaríamos dependiendo o dependeríamos mucho menos del combustible. Si hubiéramos hecho bien las cosas en la agricultura familiar, en los procesos de comercialización y en la llegada de alimentos a las ciudades, hoy no estaríamos con estos problemas. Pero dejamos de lado el apoyo a la agricultura familiar, priorizamos un modelo económico que exporta commodities, y eso hoy estamos pagando el precio de una larga historia, una larga trayectoria económica que sabíamos que tenía cuellos de botella, y el peor lo estamos viendo hoy. Cuando hablaste de lo del trigo, nomás estaba pensando si un país, y contame si hay otros, porque si no se empieza a hablar de subsidios, pero no deberíamos nosotros tener una parte para nuestra población y el resto exportar. ¿Por qué se tiene que exportar todo en contra de la gente que vive acá, digamos, y que acá se tenga que encarecer? No puede haber unas políticas que digan, no, primero lo nuestro y después exportamos. Y debería haber políticas. Debería haber políticas que mitiguen o que reduzcan el impacto económico en su población. No podemos vivir en un país con hambre o con mala alimentación siendo un país productor de alimentos. El gobierno debería tener políticas para mitigar esta situación, pero nunca le dimos importancia.
O sea, y es muy difícil reaccionar ante estos hechos a última hora. Eso lo deberíamos haber pensado antes, por ejemplo, con una buena producción de productos alternativos, que no dependamos tanto del pan, porque finalmente también el pan se reemplaza con mandioca porque la mandioca estaba cara. Entonces también estamos desequilibrando nuestra canasta familiar, estamos consumiendo muchos bienes, muchos alimentos que son más baratos, pero que hacen daño. Deberíamos alimentarnos más equilibradamente. No digo dejar el pan. Si la gente quiere comer pan, bueno, pero no debería haberse trasladado la alimentación hacia el pan porque la mandioca sale cara, o porque la harina de maíz sale cara, o porque no hay producción de maíz en la agricultura familiar. Porque la agricultura familiar le vende a la familia, sale al mercado a vender, mientras que el maíz que se vende o que se produce en el agronegocio es el que se exporta. Hay que ver cómo se estructura una política que garantice seguridad alimentaria, pero no dejar a que en una pandemia se caiga toda nuestra estructura porque no le hicimos caso durante 10 o 15 años. Son políticas, cada país implementa. Uruguay exporta su carne buena y nos compra a nosotros la carne más barata y de menor calidad. Y con eso garantiza que la población uruguaya tenga carne, por ejemplo. Hay diferentes medidas. En otros países se cobran impuestos para garantizar una determinada oferta de alimentos. Y eso que ganan unos a través de impuestos se distribuye hacia otros para que se tenga capacidad de consumo. Hay diferentes modos y bueno, definitivamente el apoyo que tiene que recibir la agricultura familiar es fundamental para que un país tenga oferta de alimentos, porque de ahí salen los principales alimentos que permiten también garantizar la cultura gastronómica. No solo la cultura gastronómica, también permite generar o fortalecer cadenas alimentarias que también exportan. Hay mucha producción alimenticia en Paraguay que agrega valor y que exporta, por ejemplo, jugos de frutas, que exporta salsas de tomate, y esa también es una estrategia, procesar cuando hay mucha oferta. Hoy tenemos muchas pequeñas empresas que procesan tomate, entonces cuando no hay tomate sí hay salsa de tomates, cuando no hay tomates frescos, pero se mantiene la garantía de tener en unas épocas tomate fresco, en otras épocas tomate industrializado, que ha generado también empleo. Y se ha creado una cadena que genera, además de eficiencia económica, genera valor agregado, porque el campesino vende a las pequeñas fábricas producen, y eso es lo que se tiene para garantizar que durante todo el año tengamos acceso a tomates y sus derivados. Estoy poniendo como un ejemplo en particular, pero esas mismas cadenas las podemos tener en muchos otros productos que son parte de la cultura gastronómica paraguaya. Hablaste eh, la matriz energética, ¿no? Y cuánto importamos de petróleo, digamos, para el transporte, por ejemplo. Es que, bueno, en general, ¿no? No sé si tenés la cifra a mano, pero viendo ayer una película, estaba viendo que en Córdoba todavía están, y creo que en Argentina hay muchos lugares donde hay micros que se mueven con esos rieles que son como eléctricos, digamos, ¿verdad? Y Sí. nosotros no tenemos absolutamente nada de esto. El otro día alguien propuso comprar buses eléctricos de China, y empezar a usar esto. Yo recuerdo que le había hecho una nota a Leite cuando él era ministro de Industria en la época de Carter. Le digo, ¿por qué cuando se estaba hablando todavía del Metrobús, por qué no se hace ya directamente todo eléctrico?
Y él me decía, no, porque no sé qué, vamos a hacer una parte. Es decir, no hay no se mira de esta forma, digamos, no estamos viendo. ¿Por qué nosotros no podemos dar ese salto a lo eléctrico en el transporte, por ejemplo, que podría ser algo importante para reducir el costo del pasaje, por ejemplo? Yo te contestaría con una cuestión estructural primero. Ujú. ¿Quién decide, quién toma las decisiones en nuestro país? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Qué grupos? Yo les animaría a mirar cada una de las decisiones que se toman en el país, quiénes están sentados en la mesa de las negociaciones, a quiénes se consulta, quiénes tienen participación en los consejos público-privados. Y ahí nos vamos a dar cuenta de por qué en muchos casos hay consejos donde participa el sector interesado. Y por supuesto que si se le consulta a ese sector interesado, no va a querer perder los privilegios que tiene. Eh, entonces, bueno, ahí esa es una primera mirada. Por ejemplo, el caso más extremo, yo creo que, y el último, es que en el Consejo de Fijación del Pasaje está el sector interesado, está el sector transportista con poder de decisión, mientras que no están los consumidores, no están estudiantes, no están los trabajadores que usan el transporte público, porque está un sector y no el otro. Y eso hace hoy que todo el sector, y eso estamos viendo, que todo el sector transporte y combustibles sea totalmente opaco. La ciudadanía no conoce como conoce otras políticas, como conoce la política de educación, la política de salud, qué se necesita, qué está mal, qué tiene sobrecostos, pero no sabemos nada del mercado de combustibles y del transporte público. Es muy opaco. Hablando de un sector en particular, pero eso podemos analizar en muchos otros sectores, cómo se decide la política tributaria en Paraguay, cómo se decide la política misma de salud, por qué está creciendo, por qué llegamos a la pandemia adquiriendo oxígeno a un precio altísimo cuando que hoy, durante la pandemia, se están equipando los hospitales con capacidad de producir su propio oxígeno para que no pase lo que pasó durante la pandemia. Un intendente pudo regalar oxígeno. Un intendente de un distrito que no es de los más ricos o de los que más reciben transferencias del sector público. Eh, y esas son las decisiones que hay que valorar. ¿Por qué se toman esas decisiones y por qué se toman otras? Y detrás siempre está la economía política, es decir, quienes participan en esas decisiones de política pública. El segundo, yo creo que la segunda razón es que no miramos el país a largo plazo. Entonces siempre los políticos están actuando para sacar rédito político de ese momento y no miran en el largo plazo. Y eso pasa con muchas obras. Queremos sacar, producir obras, poder inaugurar las obras, pero eso no significa que se beneficie la gente. Y eso pasa también en muchas políticas. Preferimos construir viviendas que se inauguran viviendas en lugar de mejorar las viviendas, que en otros países las evaluaciones nos dicen que eso es más costo efectivo. Es decir, mejoramiento de vivienda tiene mayor impacto y cuesta menos que esa cantidad de dinero distribuir en 200 viviendas al año cuando el déficit es de 100.000. Y así podemos ver cada una de las políticas. ¿Por qué decidimos hacer tales rutas y no otras? ¿Por qué decidimos comprar oxígeno en lugar de que cada hospital pueda producir oxígeno? Em, tiene que ver con
quién está tomando la decisión, vuelvo a señalar, pero también con el incentivo del político de cómo se luce, en lugar de pensar en qué beneficio se le hace, qué beneficio o qué derecho se garantiza en el corto y largo plazo. Porque para la deuda sí estamos mirando el largo plazo. Cada vez estamos trasladando a las siguientes generaciones el costo de la deuda. En ese caso sí tenemos, por ejemplo, capacidad para proyectar el largo plazo, pero no cuando se trata de obras que sirven de manera directa a las personas, como era el Metrobús, por ejemplo, que si nos ponemos a pensar hacia atrás, era la única obra dirigida al peatón, al que anda de a pie. El resto es para los autos y para los camiones y para la exportación. Y sí, lamentablemente ahí ya sabemos lo que va a pasar. Hacemos una brevísima pausa, Verónica, y ya volvemos. Bueno, aquí realmente muy contento de estar con Verónica Serafini hablando de economía, hablando de cosas del día a día que la gente siente. Verónica, ¿qué es la inflación? Porque hablamos de inflación y nos explicamos en términos, bueno, no sé, lo más fácil y cuáles serían esos factores que determinan la suba o la baja, ¿no? La inflación, la definición económica es la suba generalizada de los precios. Ujú. Porque en general siempre hay inflación, siempre hay aumento de los precios. Por ejemplo, siempre hay aumento de precios de determinados productos según la época del año. En invierno suben un poco los precios de los medicamentos y después vuelven a bajar. En Semana Santa suben un poco de los precios de los productos de Semana Santa y después vuelven a bajar. Cuando se acaba la frutilla, sube el precio de la frutilla. Pero eso no significa que haya inflación, porque suben y bajan y el promedio puede quedarse estable. Esa es, la idea de inflación es cuando suben, siempre se mantienen por encima y afecta de manera de manera permanente. Y cuando suben muchos precios, cuando por ejemplo sube solo el tomate y el resto de los alimentos no, entonces no podemos hablar de inflación. ¿Y qué causa? Hay muchas causas. La causa que más se estudia es la monetaria, es decir, los gobiernos emiten más dinero que el que es posible, que el que se genera con la actividad económica. Entonces, cuando hay más dinero en el mercado, la gente tiene más dinero, sale a comprar, pero ese dinero no se generó a través de la producción, hay poca producción, suben los precios porque hay más dinero. En otros casos, suben los precios porque hay escasez, que es en parte lo que pasaba en Paraguay antes de la pandemia. Había una crisis, la crisis climática está afectando más de lo que se esperaba, es más seguida, los eventos climáticos están siendo más seguidos, no hay capacidad de resiliencia en el sector rural, en la producción de alimentos tan rápido como las crisis climáticas están generando, entonces hay escasez de alimentos. Pero también hay causas externas como es lo que está pasando hoy. Sube el precio de los combustibles afuera, como nosotros importamos combustibles e importamos inflación. Cuando suben ciertos alimentos importados, importamos también el aumento de los precios, de la inflación. Eso, y cuando importamos cuestiones básicas, cuando nosotros importamos bienes básicos de la Argentina y la Argentina tiene inflación, estamos también importando a veces inflación. O sea, son múltiples causas. Y a cada causa la política tiene que responder de manera adecuada. Si nosotros respondemos inadecuadamente en un momento en que estamos importando inflación o es por escasez y no por razones monetarias e implementamos políticas monetarias para restringir la cantidad de dinero, no va a tener impacto. Lo único que va a pasar es que como sacamos dinero del mercado van a subir las tasas de interés y producir va a costar más caro. Entonces, como toda política,
la política tiene que responder a las causas. Y en este momento hay determinadas causas, algunas son muy difíciles de enfrentar, como el caso del combustible, porque es imposible con nuestra matriz energética mitigar un aumento tan alto del precio del petróleo. Por tiempo largo se puede hacer un programa de subsidio como el que se tiene ahora, pero va a tener límites. No podemos extender esa política porque va a salir muy cara. Lo ideal hubiera sido, ya que somos productores de energía, haber cambiado la matriz antes y no depender tanto de los combustibles fósiles, que además son contaminantes, tienen muchas externalidades negativas, contaminan el ambiente, generan este mercado de estaciones de servicio que también se reguló mal y por eso también hay problemas. El problema no es solamente la importación de combustibles. El problema es un mercado ineficiente, demasiadas estaciones de servicio que para ser rentables tienen que cobrar muy alto. Son muchos los factores que están impactando en el problema actual de la inflación. ¿Y por qué Petropar puede cobrar más barato, digamos? Porque ahora vemos colas en las estaciones de servicio de Petropar y dicen los emblemas privados, nosotros nos han bajado el 60% nuestra venta. Y porque hay un subsidio, porque ese subsidio está permitiendo que Petropar baje sus precios, que puede ser una medida momentánea mientras baja el precio internacional, pero si el precio internacional sigue subiendo, es imposible para un país como Paraguay sostener una medida de este tipo en el largo plazo. Es más, habría que prever ya para dentro de 2 o 3 meses, antes que se acabe el plazo establecido en la ley, algún mecanismo más sostenible, como por ejemplo mejorar el sistema de transporte público y electrificarlo. En 3 meses es posible pensar en alguna cuestión, en alguna propuesta estructural, iniciar ahora y ya de una vez plantear el cambio en el sistema de transporte público. Eso se tienen que sentar el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a ver de qué manera se hacen bien las cosas sin necesidad de la emergencia y de la corrupción que está detrás de las emergencias. Ahora hay un intendente tratando de comprar buses eléctricos. Está con problemas en contrataciones públicas, parece, pero Itaipú, que yo sepa, hace años que tiene buses eléctricos. ¿Por qué no se sientan, diseñan un plan en un mes y en 2 meses nos muestran alguna medida que, aunque no sea la que resuelva el problema en forma, por lo menos le va a resolver el problema a 3 millones de personas que necesitan el transporte público? Asunción y el área metropolitana, Ciudad del Este y su área metropolitana, ya sería una solución emergencial, pero mirando el largo plazo, mirando cómo funciona, este sistema funcionó o no, cuánto costó, se evalúa y se ve si ese mecanismo fue eficiente, así como en cualquier política pública. Muchas políticas públicas, la mayoría de las políticas públicas se implementan, se evalúan, se revisan, se vuelve atrás, se mejoran. Ese es un ciclo normal en las políticas públicas. Lo que hay que tener en cuenta es desde que se diseñan, tener el mecanismo de monitoreo y de evaluación. Nosotros tenemos políticas públicas que no sabemos si sirven desde hace 30 años. ¿Por qué no arriesgarnos en algo que le sirve a la gente? Hay 20 ejemplos de políticas públicas que no sabemos quién se beneficia de esa política pública, porque jamás se han evaluado y persisten. ¿Por qué no arriesgarnos a tomar una decisión, invertir 50 millones de dólares, probar en un sistema de transporte distinto, evaluar y hacer los cambios en 6 meses o
que sean necesarios. Hasta el mismo sector empresarial, hay representantes del sector empresarial que dicen que sí se puede, que tienen los costos, que se sienten y hagan transparente, no de manera oscura. Y sin, ahí vuelvo a señalar, sin que estén sentados ahí los que van a poner el palo en la rueda porque tienen conflictos de intereses. Eso hay que sentarse con quien quiere innovar, con quien tiene buenas intenciones, con quien realmente apuesta a salir adelante, no quienes se benefician con un Estado rentista históricamente. ¿Quién debería, ya llegando casi al final de esto, quién debería resguardar los intereses de la población en este sentido? La oficina del consumidor tiene poder, tiene fuerza. ¿Quién es el que nos tiene que a nosotros garantizar mejores precios, ayudar, pensar, recurrir, etcétera? Hay una oficina del consumidor y hay una oficina que tiene que garantizar las reglas de competencia. Esas dos entidades son las que deberían hoy estar trabajando. El problema es su debilidad. Justamente la otra cara de este poder extremo que tienen determinados sectores. Se debilitan, están debilitadas aquellas oficinas que garantizan la defensa al ciudadano o al consumidor. Y eso lo estamos viendo hoy. Inclusive ellos mismos en los noticieros están señalando que son nuevos, que son chiquitos, que no tienen suficiente... y lo otro es también el Poder Judicial, porque una vez que se resuelvan estos temas, si es necesario enviar el caso al Poder Judicial, que el Poder Judicial también responda adecuadamente, porque hoy en términos de seguridad jurídica, el Poder Judicial tiene una gran responsabilidad en la inseguridad jurídica. Entonces, son institucionalidades complejas que tienen que funcionar coordinadamente para que tengan éxito. Y obviamente fortalecer y garantizar que lo que se haga en esas oficinas tenga impacto en las personas y no se cajoneen de nuevo los informes. Sí, no, me estaba pensando nomás, a lo mejor no tiene que ver, ¿no? Pero en estos días se publicó que una empresa que es la que gana todas las licitaciones, también le ganó una demanda a la ANDE por 11.000 millones de guaraníes, ¿no? Estamos hablando de un dineral. ¿Cuánto dinero hay en este sentido, ¿no? Repartido. A veces uno dice, bueno, no hay plata, pero parece ser que sí hay plata, porque para pagar estas demandas o para tener parentelas gigantescas de diputados, de senadores o de gente, digamos, de cierto poder en los distintos partidos políticos, mantener, hay dinero para todo eso, digamos, ¿no? Pero para el resto no. Exactamente, ahí hay otro ámbito en el que hay que transparentar. ¿Cuánto nos cuesta un mal funcionamiento del sistema judicial? ¿Cuánto pierde el Estado por demandas perdidas en muchos ámbitos? En contratos, en judicialización de evasión, de lavado. ¿Qué pasa cuando llega al sistema judicial? Gana el Estado, judicialización de las tierras mal habidas, muchísimos casos perdidos en el por el Estado en el Poder Judicial. El Poder Judicial patea en contra del Estado y a favor de irregularidades. Entonces, ahí también hay un gran desafío. Querida Verónica, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar con nosotros aquí en Made in Paraguay. Muy amable. Nosotros hacemos una brevísima pausa y ya volvemos.